Muy buenos días. En realidad, nosotros deberíamos danzar como David. Nos acercamos, sí, pero creo que esa soltura, esa transparencia que él tenía con su Dios, con nuestro Dios, se encuentra poco. Porque, claro, sobre todo los hombres, ¿no? Los hombres que deberían soltarse, ¿no es cierto? Y danzar y libremente, ¿no? Desarreglarse un poquito. ¿Amén? Para la próxima. Bueno. Estamos en tiempos bien especiales con el panorama mundial, lo que está ocurriendo. Nuestros ojos siempre están atentos, ¿no?, a lo que ocurre en Israel, el pueblo de Dios. Y bueno, se produjo esta semana algo bien importante. Está escalando el conflicto, está creciendo y hay mucho riesgo, ¿no? Mucho riesgo porque realmente este pequeño país está rodeado de enemigos poderosos. No son países comunes y corrientes, son países belicosos, países que son países de tradición guerrera. Toda la vida han estado luchando de una u otra forma. Es como si uno visitara esos países se sorprendería porque la gente anda armada en las calles, en los pueblos pequeños. Es una cultura de la guerra. Están muy preparados en el espíritu para pelear. Y Israel sale siempre victorioso. Y es porque el pueblo escogido de Dios, hay una bendición especial, hay una unción sobre Israel, de la cual nosotros tenemos que estar muy conscientes y respetar con temor. A veces uno critica las decisiones de los gobiernos. Puede que haya un gobierno de izquierda, de derecha en Israel, bueno. Pero hay un pueblo, hay una nación. Y eso es lo que cuenta. Y sobre ese pueblo, sobre esa nación, Dios ha establecido un pacto, una promesa que se va a cumplir y se está cumpliendo. Quiero hablar hoy día de esa bendición que hay sobre Israel y de cómo también Israel bendice al mundo. Israel bendice al mundo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu presencia en este lugar esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí, Señor. Te has gozado, Señor, en tu pueblo, Señor. Y tu presencia desciende, baja, toca, Señor, y mueve los corazones. Yo te pido que muevas más todavía, Señor. Mueve más esta mañana, Señor. Muévenos a tener entendimiento de tu verdad, Señor Jesucristo. Y que el Espíritu Santo nos esté enseñando esta mañana. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a Génesis capítulo 28. Capítulo 28. A partir del verso 13. Dios le habla a este hombre, Jacob,
que luego será llamado Israel, el que contiende con Dios, el que lucha con Dios. Israel, el que busca el favor de Dios. Eso significa Israel. Y le dice, he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esto es palabra de Dios, promesa del Señor, y su palabra, cuando el Señor nos la da, no vuelve vacía, sino que es prosperada para todo lo que es dicha, lo que es mencionada. La palabra de Dios tiene fruto y se cumple. Y si Dios dice que en su simiente, en la simiente de Israel, en la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, va a haber bendición en la tierra, es porque es así. Porque Dios va a bendecir y Dios ha bendecido al mundo desde esta promesa por medio de Israel. Y no hay más que estudiar un poco la historia para ver la consecuencia de estas palabras. Porque el enemigo de Dios, el diablo, se ha consagrado a destruir a este pueblo durante toda su historia. Desde el momento en que Dios establece este pacto, hay una lucha constante, tremenda, aguerrida, en contra del pueblo de Dios. Detrás de esto está Satanás. Al poco andar, después de que Israel sale de Egipto, después de que Israel se establece en Egipto y es prosperado en la tierra de Egipto, hay un cambio de faraón, viene otro rey y empieza la persecución, empieza la opresión. Y así ha sido a través de toda la historia. Si uno lee, hay naciones que se han consagrado a eliminar a este pueblo. Entre ellos está España, que en el siglo XV, me parece, expulsa a todos los judíos de su territorio. Les quitan todos sus bienes, todas sus posesiones. Y les dicen que la única forma de quedarse en este país es convirtiéndose al catolicismo. Si no, podían matarlo. Tremendo. En Rusia hubo una persecución tremenda contra los judíos. Casi 2 millones de judíos muertos también. ¿Para qué decir lo que pasó en Europa durante el dominio nazi? Millones y millones de personas muertas, hombres, mujeres y niños, masacrados de la forma más brutal. Tremendo. Y desde que Israel es nación, como la conocemos hoy día, en 1948, al día siguiente de esa declaración, se desata también una guerra
de todas las naciones árabes en contra de este pueblo, y eso no ha parado hasta el día de hoy. El enemigo más grande que Israel tiene, directo, porque hay otros que son indirectos, Rusia entre medio, un enemigo indirecto de Israel. Está Irán, que antiguamente era una gran nación, llegó a ser un imperio, pero cayó bajo el dominio de los griegos, ¿no? Y de ahí no se ha vuelto a levantar. Pero hoy en día es un país poderoso que se ha abocado durante muchos años, décadas, a armarse, a tratar de levantarse y de ser una potencia bélica para luchar contra Israel. Esta fijación, esta obsesión, uno dice, ¿y por qué no viven su vida? ¿Por qué no viven su cultura islámica? ¿Por qué no se dedican a mejorar sus cosas en la tierra? Eso es lo que decía el primer ministro de Israel hace unas semanas atrás. Le decía al pueblo de Irán, ¿por qué no se ocupan ustedes de salir de las condiciones malas que tienen, de tratar de desarrollarse, de crecer? Ustedes son una gran nación. ¿Cuál es el afán de tener esta obsesión con este pueblo de Dios? La única explicación es que hay una opresión diabólica, satánica. Hay un poder que está en contra de este pueblo, porque es el pueblo bendecido por Dios. Vamos a ver ahora al que recibe esta promesa, este hombre Jacob, nieto de Abraham, una persona que hay que estudiar su vida. Creo que es una persona que nos va a servir como ejemplo en muchas cosas. Hace una semana atrás yo hablaba sobre Juan, y parece que a la iglesia le gustó mucho, porque me lo han dicho, pero encontraban que Juan tenía muchas características que, bueno, uno se puede identificar, ¿no es cierto? Bueno, también con Jacob. Si ustedes leen, van a darse cuenta que Jacob partió bien mal. Era mentiroso. Mentiroso desde el nacimiento. Él sale, ¿no es cierto?, tomado del pie de su hermano, como queriendo bajarlo, ¿no? Él no era el primogénito. Sin embargo, le robó la primogenitura a su hermano. La primogenitura y después la bendición. 2 veces. Era ladrón, mentiroso, suplantador, ambicioso. Quería brillar por encima del prójimo. Y Dios lo somete entonces a un trato. Cuando él huye de su hermano Esaú, tiene que arrancarnos porque si no lo mataba, llega a un lugar, pariente, y se pone bajo la sujeción de este hombre Labán, que era pariente de él. Y casi como un esclavo. Tiene que estar ahí muchos años, 14 años, trabajando duramente como un siervo para lograr lo que él quiere, para lograr su deseo. Se tuvo que poner en lo más bajo, hacerse un siervo, un esclavo casi. Tuvo que humillarse. Dios lo enseñó en la humillación. Lo bajó de ese pedestal que él quería tener y lo puso en lo más bajo. Y de ahí seguir avanzando. Sin embargo, la bendición de Dios siempre estuvo con él. Y después de muchos años, él logra salir de ahí y volver a su tierra como un hombre rico,
con varias esposas, hijos, a encontrarse nuevamente con su hermano. Y la bendición de Dios está sobre él, porque él la tenía. Su padre se la había dado. Y lo que Dios da no lo quita. Y su hermano entonces hace las paces con él, ¿no? Hacen las paces. Increíble realmente que Dios pueda hacer algo tan grande, manifestar una promesa tan grande que va a ser entregada de alguna manera a través de hombres tan imperfectos, de personas tan caídas, pero personas que aman a Dios y que le creen. Y esa es la clave. Igual que el rey David, un hombre imperfecto, un hombre que cometió pecados tremendos, crímenes. Sin embargo, él amaba a Dios. Y cuando Dios lo enfrentaba, él se humillaba, se ponía a sus pies y reconocía: he pecado a Jehová. Y esa es la clave. Dios establece este pacto y esta promesa con Israel. Una descendencia bendecida por Él que va a testificar del único Dios verdadero al mundo. Un pueblo que va a tener un propósito. Y no es un propósito pequeño. Es el propósito más grande que puede existir en la tierra. De él, dice la promesa, saldrá la luz que va a iluminar al mundo. ¿Quién más tiene esta promesa? ¿Hay algún otro pueblo? ¿Hay alguna otra nación? ¿Alguna otra cultura? Culturas tan grandes, ¿no es cierto?, tan sofisticadas hoy en día. ¿Alguien tiene una promesa de parte de Dios como esta? No existe. Solamente Israel. Y ha terminado esto hoy día. Vemos que Israel está en una situación de endurecimiento con respecto a la fe verdadera, ¿no? Ellos no testifican de Jesucristo. ¿Ha apartado Dios su mano de Israel? ¿Lo ha desechado? ¿Puede Israel bendecir todavía al mundo? Hay que preguntarse estas cosas, ¿no? Pero vamos a ir a un ejemplo en Génesis 47, a partir del verso 7. Una escena muy emotiva la que vemos aquí, lo que va a ocurrir. Está José, el gobernador de Egipto, ante Faraón. Han venido los hermanos de José a presentarse delante de él. Y viene en esa comitiva especial, ¿no es cierto?, de pastores, hombres que pastoreaban ovejas y ganado. Viene este hombre, Jacob, que ya es un anciano de 130 años. Un anciano, Jacob. Y dice: José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón dijo a Jacob: ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón:
Los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Y no han alcanzado los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Cuando él dice que lo que está escrito aquí, que Jacob bendice a Faraón, no es una cosa menor. Significa que Jacob seguramente se acercó a este hombre que era considerado un dios e impuso manos sobre él. En eso consistía la bendición. No es simplemente Dios te bendiga, hermano. No. Hubo una oración, hubo una imposición de manos, hubo una unción que este hombre de Dios impuso sobre este rey pagano. Una cultura pagana. No tiene nada que ver con Dios. Imagínense, ¿cuántos dioses hay en Egipto? Como 600 habían. En todas partes habían dioses. En el río habían dioses, en los animales habían dioses, en las ranas habían dioses, en las moscas habían dioses, en todas partes habían dioses. Y Faraón era un dios, era venerado como un dios. Sin embargo, Jacob va y le da algo que Faraón no tiene. No tiene. Jacob tiene la bendición de Dios, tiene el favor de Dios. Y este hombre que se presenta a él como un anciano, viejo, apenas se movía seguramente, después de haber vivido una vida dura, larga, triste, con muchas penas, muchos dolores, mucho quebranto, ya no es el hombre que quería ponerse por sobre los demás, ¿no es cierto? Que se sentía bendecido por Dios y se sentía superior al resto y quería ser superior al resto. No, aquí es un hombre humillado, tratado por Dios, después de todo un camino, toda una vida, pero él sabe que tiene algo que es lo más valioso de su vida. Tiene la bendición de Dios. La bendición de Dios. No era un rey, no era una corte la que se estaba presentando, era un grupo de pastores. Tenían sus cosas, tenían sus bienes, pero no tenían la fastuosidad de un rey como el rey de Egipto, ¿no? No representaban un imperio, no venían con joyas, no venían con vestiduras preciosas, no venían con regalos, venían poca cosa. Pero ellos tenían la bendición de Dios. Y esa es la riqueza que Jacob sabía que poseía y que podía dar al mundo. Y así lo hizo. Oró por Faraón, impuso manos, lo bendijo y ese hombre fue bendecido. Sabemos lo que pasó después, ¿no es cierto? Anteriormente hubo un periodo de abundancia. Dios guió a José a juntar, ¿no es cierto?, a guardar. Y estos hombres llegan en este periodo de hambruna, 7 años de hambruna. Y fueron bendecidos porque había provisión. Y Faraón fue grandemente bendecido, porque los mismos egipcios se vendieron a sí mismos al Faraón para poder subsistir. O sea, finalmente este rey llegó a ser rey de todas las cosas en ese pueblo. No solamente de la tierra, sino que tomó posesión de
los mismos egipcios. Tremendo. Jacob podría haberse quedado tranquilo ahí, haber saludado al rey, haberle dado gracias, ¿no? Y bueno, estaba bien. Pero no. Lo que él hace está dando cumplimiento a la profecía, a lo que está escrito. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué importante que Jacob guardó esto. No se vio a sí mismo como una persona menor, sino que en autoridad creyó, ¿no es cierto? Y de lo que él tenía, lo más precioso, lo más grande, lo impartió, bendijo. Este es un ejemplo como Dios bendice al mundo a través de Israel. Es así. Este favor que existe sobre este pueblo, del cual el mundo podría sacar beneficio. Han habido pocos países que han declarado su amistad con Israel. Y han habido muchos países que se han declarado en contra de Israel, entre ellos Chile hoy día, con los gobernantes que tenemos, gente bastante de poco conocimiento, no tienen ni idea de las Escrituras, no saben lo que está escrito y se atreven a ponerse por encima de este pueblo de Dios para condenarlo y rechazarlo. Absoluta ignorancia de la verdad. Sin embargo, los pueblos que han estado del lado de Israel han sido bendecidos. Han sido bendecidos. Creo que en nuestro corazón tiene que estar presente y vivo el amor por Israel. El amor por Israel. Nosotros debemos amar a Israel. No importa si sabemos o no sabemos hablar hebreo, si hemos estado o no alguna vez en Jerusalén, de si vamos a ir para allá o no. No, es simplemente alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Dios ama a este pueblo imperfecto. Si Dios sabe que son imperfectos, Dios sabe que ellos hacen cosas que no debieran. Dios sabe que ellos no deberían haber estado haciendo esa fiesta pagana, ¿no es cierto? Ahí durante toda la noche, celebrando rituales y cosas místicas a otros dioses. Sabe que eso no debió ocurrir y que tuvo su consecuencia, ¿no? Pero Dios ama a Israel. Y va a guardarlo hasta su venida. Porque todos estos vientos de guerra, toda esta acechanza, todo este aparataje que se está levantando, claro, va a traer dolor al pueblo judío, va a traer, seguramente van a morir muchos. Está escrito. Pero no va a ser eliminado jamás. No va a ser eliminado. ¿Se está cumpliendo hoy día la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones de la tierra? ¿Cuál es la condición de Israel hoy día? Vamos a Romanos 11:25. ¿Cómo está Israel? ¿Cuál es su estado?
El apóstol Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esta es una advertencia para todos los que livianamente a veces emiten juicio en contra de Israel. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Gracias, Señor. Vendrá luz sobre Israel. Viene un libertador. Y este libertador va a quitar el pecado de Israel. Hay una sola persona, un solo libertador, una sola persona que puede quitar el pecado. A una sola persona le ha dado el poder Dios de poder apartar y sacar el pecado de la vida de la humanidad. Y esa persona es Jesucristo. Y Jesucristo era israelita. De Israel vino, los suyos no lo conocieron, pero la luz vino al mundo. Ya está la luz de Dios en la tierra que ha venido de Israel. Esa luz está en la persona de Jesucristo. Él es el libertador. Él va a hacer esta obra, va a completar esta obra. En algún momento de la historia de este pueblo, Jesucristo va a ser reconocido como el Mesías de Israel. Él será reconocido. Todo Israel va a doblar su rodilla delante de él y va a alabar y le va a dar la gloria que el Padre le ha dado a Jesucristo, su Hijo. Gracias, Señor. Y Jesús va a quitar la impiedad de Jacob, va a quitar el pecado, va a terminar este endurecimiento, va a terminar este derrotero, ¿no es cierto?, de tantos miles de años en que se han dado vuelta de un lado para otro, haciendo cosas que no se deben. Dios va a quitar ese pecado y todo Israel va a glorificar a Jesús como el único Salvador del mundo. Gracias, Señor. Y podemos hacer un símil. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Le está hablando Israel, ¿no? Al pueblo de Dios. Bueno, ¿y qué tiene que ver la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Competimos con Israel? Gálatas 3:28. Aquí se aclara un aspecto de nuestra identidad, quiénes somos nosotros hoy día y por qué debemos amar a Israel también. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Gracias, Señor. Si somos de Cristo, israelita, judío, nosotros somos también herederos, pueblo injertado en la simiente de Abraham. Y también herederos de esta promesa. En ustedes voy a bendecir al mundo. La iglesia hoy día cumple el rol
que está establecido en la palabra para hacer luz en medio de las tinieblas y bendecir a las naciones. Bendecir a las naciones. Nosotros somos un país bendecido. Un país que podría ser tremendamente pobre. Lo último, ¿no? Como una isla, rodeado de cerros, de desiertos, de mares, difícil acceso. Sin embargo, Dios usó a un grupo de personas que llegaron hace 400 años atrás, trayendo también el Evangelio, de una manera, para bendecir esta tierra. Y luego, a comienzos del siglo XIX, también misioneros cristianos llegaron a este país para levantar una iglesia poderosa y producir un avivamiento que se ocurrió también en varias partes del mundo, un avivamiento del Espíritu Santo, 1906, en Valparaíso y en otras ciudades, empieza también esa luz que venía a iluminar al mundo. Y Chile fue bendecido, bendecido. Y por eso es un país un poco diferente, más ordenado, con recursos, con instituciones que más o menos funcionaban bien hasta hace un tiempo, pero que pudo crecer, desarrollarse. Fuimos bendecidos por Dios también. Gracias, Señor. También te haré luz de las naciones, dice el Señor, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Chile es un confín de la tierra. Es un confín. No somos ruta comercial a ninguna parte. El que llegaba a Chile, en Chile se quedaba, porque de aquí no había para dónde más ir. Y gracias, Señor, porque Dios nos bendijo con esta luz. La luz de la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Así como Jacob, nosotros somos portadores de algo muy grande, muy grande. Que ningún cristiano debiera mirarse en menos y sentirse menos que personas más importantes, ¿no es cierto?, en rango y eso. Porque lo que tenemos nosotros, esta bendición que ha sido dada por Dios, no la tiene el mundo. Y nuestro rol es ir y bendecir al mundo. Podemos imponer manos, orar por Chile, orar por el país, orar por personas, y esas personas reciben de Dios una bendición que puede ser una sanidad, puede ser una liberación, puede ser una palabra de aliento en medio de la dificultad, puede ser, y Dios quiera que así sea, que cada vez que oremos la persona reciba la salvación, sea salva, nazca de nuevo. Esa es la riqueza más grande que puede existir hoy día en la tierra. Esta luz que no se cuenta con las manos, pero sí se recibe en el corazón. Así que sintámonos nosotros herederos de la promesa dada a Israel y dirijamos entonces nuestra oración hacia este país en este tiempo, estar cubriéndolo siempre. Porque Israel necesita la oración de los cristianos. Necesita la oración de los cristianos, hoy en día más que nunca. Su protección, cobertura. Me gustaría que termináramos orando. Pongámonos de pie.
vamos a imponer manos sobre Israel. Si las coordenadas no me fallan mucho, si nos damos vuelta hacia el nororiente, vamos a estar dirigiéndonos más o menos hacia Jerusalén. O sea, como hacia allá un poco. Porque están como hacia arriba. Así que vamos a imponer manos y vamos a orar todos libremente. Ustedes oren lo que Dios les ponga en el corazón y vamos a bendecir a Israel en este día. Y después vamos a orar por Chile.